El capítulo 1. Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 1. Y vamos a seguir considerando en esta epístola la ira de Dios y la culpabilidad del hombre. Hemos estado viendo en la gracia del Señor el domingo pasado el desarrollo de la ira de Dios. Y hemos visto que Dios está permanentemente resistiendo al pecado propio de la humanidad, al pecado propio presente en el hombre. Vimos que la ira de Dios era justamente la manifestación natural que se desprende desde su esencia santa y justa. Él está permanentemente resistiendo todo lo que es pecaminoso, todo lo que es corrupto, todo lo que es verdaderamente ajeno a su santidad. Vamos a leer en esta mañana una porción que es desde el versículo 18 en adelante hasta el versículo 32 y vamos a seguir desarrollando este párrafo tan importante para comprender todos los temas que luego se desarrollan en la epístola. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En realidad, este párrafo de la Escritura es sumamente fuerte
porque contiene el detalle preciso de la realidad del hombre impío y pecador. Es un párrafo que desarrolla de manera clara cuál es la manera natural en que el humano reacciona por estar en el pecado, muerto en sus delitos y pecados. Es un pasaje que, si bien presenta que Dios manifiesta su ira por causa justamente de la rebeldía y de la impiedad del hombre, está mostrando el pasaje que Dios es un Dios que se manifiesta como justo y santo, mientras que la culpabilidad la tiene el hombre. Es decir, el pasaje en sí contiene la manifestación de la justicia y de la santidad de Dios, que se manifiesta a causa de la ira permanente que Él tiene para con el pecado del hombre, y por otro lado muestra la culpabilidad del hombre, quien en su estado natural rechaza de manera directa a la persona de Dios. Esto es en sí el tema del párrafo, y en realidad está conectado con lo que Pablo viene hablando sobre el Evangelio. Cuando nos decía en el versículo 16 y 17, nos decía que el Evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el Espíritu está llevando a Pablo a que él muestre la necesidad de la proclamación del Evangelio en un ambiente donde naturalmente es imposible que la gente busque a Dios. Este es el punto. Por eso es que posterior a la declaración de lo que es el Evangelio, el Espíritu guía a Pablo a que muestre la inocencia de Dios y la culpabilidad del hombre. Porque en realidad el Evangelio va a conectar ambas realidades. Va a mostrar que el mensaje está acercando a la persona de Dios, quien invita al pecador perdido, muerto en sus delitos y pecados, a que crea en Jesucristo para ser librado de la ira venidera. Entonces el punto es este. Ahora está dejando en claro el fundamento y está diciendo, hay una inocencia característica en Dios. Esa inocencia característica en Dios es la que se deja ver porque Él tiene por naturaleza una ira manifestada de forma permanente y constante contra todo lo que no se ajusta a su ley moral. Y ese es el punto que él dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Habíamos visto que había dos maneras. Una era la manera en que la ira de Dios se manifestaba por las consecuencias naturales que el hombre recibe cuando viola un principio moral de Dios. Si se practica un pecado, siempre hay una consecuencia. Y la otra manifestación era la descarga puntual de su ira, cuando en realidad él ejecutaba juicios. Notamos y vimos en la historia del desarrollo de las naciones cómo Dios siempre manifestó su ira emitiendo juicios. Tenemos el caso del diluvio, tenemos el caso de Sodoma y de Gomorra, tenemos el caso de las maneras en que Dios emitió juicios sobre los reyes de Israel que negaron su persona y se dedicaron a la idolatría. Entonces, la manera bíblica de mostrar que este Dios que es inocente porque por naturaleza es santo y justo, manifiesta su justicia, es emitiendo un juicio contra el pecado del hombre, y Él muestra que permanentemente su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Habíamos estado viendo entonces que la impiedad estaba referida a un término que es asebeia, significa una relación personal defectuosa con Dios.
Esta es la manera en que comienza Pablo a mostrar que el hombre es culpable, porque manifiesta justamente por su impiedad una manera defectuosa de relacionarse con Dios. Es el defecto propio que se puede advertir desde el momento de la caída en el huerto del Edén, cuando Dios se arrima justamente al huerto y el hombre y la mujer que recién incurrían en el pecado huyeron de él. Cuando antes trataban de una manera normal, ahora huyen. Hay una relación que se encuentra realmente destruida. Y entonces, esta relación personal defectuosa para con Dios es lo que la palabra llama impiedad. Es una condición natural del hombre. Entonces, la palabra está mostrando que el hombre evidencia tener una culpabilidad en sus actos. Mientras que muestra la Escritura la inocencia de Dios, que de manera natural está actuando, rechazando esa pecaminosidad del humano. Entonces, Él revela su ira desde el cielo contra toda impiedad, toda manifestación defectuosa de la relación del hombre para con Dios es objeto de la descarga de su ira. Porque evidentemente Él creó al hombre y Él es un Dios de relación, y su manifestación fue tratar con Él y que el hombre pueda tratar con Él y que lo reconozca su Creador. El propósito por el cual Dios nos ha creado es que le demos gloria a Él y lo vamos a desarrollar. Entonces, la impiedad tiene que ver con una ausencia de esta actitud humana de reconocer a Dios por causa de tener una relación defectuosa con Él. Y es algo natural. La persona se manifiesta naturalmente de una manera defectuosa para con Dios, porque es impío. Entonces, Él está permanentemente resistiendo esta realidad. Él está permanentemente resistiendo el hecho de que el hombre y la mujer no quieran relacionarse con Él, no le crean, ni tampoco lo adoren, ni tampoco lo busquen, que no se rindan a Él, que no hagan su voluntad. Esto es lo que está permanentemente haciendo que Dios esté resistiendo esa actitud del hombre. Entonces, eso es lo que dice la Biblia ahí. Él revela desde el cielo su ira contra toda impiedad. Entonces, mi amado hermano, cuando nosotros entendemos que el Espíritu de Dios nos ha regenerado y que nos ha dado vida y que somos salvos por gracia, que nos ha sacado de la impiedad, esto tiene que ser manifestado justamente por una relación sana para con Dios. Esta relación sana para con Dios, que es el desafío del Señor para contigo en esta mañana, revela que la impiedad ya no es más tu estado natural. Si la impiedad es una relación defectuosa con Dios, pues bien, no estar en impiedad es tener una buena relación con Dios. El punto es el siguiente, mi amado hermano, ¿cuánto tiempo pasas en oración? Si ya no hay impiedad, si ya no hay en ti una relación defectuosa, ¿cuánto tiempo pasas en oración? La segunda pregunta y el segundo desafío para la iglesia en esta mañana es, ¿cuánto tiempo pasas bajo la autoridad de su palabra? En tercer lugar, en tu intimidad, en tu secreto, de tu oración y de tu lectura, ¿cuánto tiempo de adoración hay en ese tiempo? 3 desafíos para meditar. Y evidentemente la respuesta es totalmente personal. Pero entendemos que Dios está naturalmente resistiendo una relación defectuosa porque no es su propósito. Su propósito es crear el hombre y la mujer para que le den gloria, para que lo adoren, para que le reconozcan, para que estén plenamente sujetos a su guía, para que disfruten del Creador.
le glorifiquen, le adoren. Entonces, el punto es el siguiente: ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de lectura? ¿Cómo está nuestra vida de adoración? En esta mañana sería hermoso poder entender cuán sana está nuestra relación con Dios si es que ya no somos impíos. Ahora, la palabra dice que hay también una manifestación natural de su ira contra toda injusticia. La palabra es adiquía. Está enfocada esta expresión a los resultados de la impiedad. Es decir, cuando hay una mala relación con Dios, que es infinitamente santo, esa persona que tiene una mala relación con lo santo, tiene una buena relación con el pecado. Si hay una mala relación con lo santo, hay una buena relación con el pecado. No podemos estar en un punto neutral. Entonces el punto es este: revela Dios naturalmente su ira para con toda impiedad y para con toda injusticia, que la injusticia es la consecuencia natural de la impiedad. O sea, la impiedad es el estado del alma, una relación enfermiza, una mala relación con lo santo, y la injusticia es la práctica de esa mala relación con lo santo, o sea, la práctica de un pecado permanente en la vida. Unos, o todo el pecado permanente en la vida. Entonces, hay otro desafío para con nosotros en esta mañana, y es el hecho de entender que si ya somos regenerados y que si Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él, pues bien, nuestra relación con Dios, que es infinitamente santo, debe manifestarse de una manera concreta en una conducta que ya no es más injusta. Y este es el punto. Este es el desafío para nosotros. Y este es el hecho por el cual Dios tiene la iglesia en este lugar, porque tiene encendida una luz que se evidencia, que se manifiesta por hombres y mujeres que han sido sacados por el Espíritu Santo de la muerte, de la impiedad, del pecado, y que ahora están en Cristo, congregados en el cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia, para que desde aquí este faro de luz, de santidad, ilumine a un mundo que está en tinieblas y le comunique el evangelio del perdón de Dios por la fe en todos los que creen en Cristo. Entonces, esa es la propuesta de Dios al hacernos iglesia. Pero la palabra dice que revela Dios la ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, justamente la actitud natural del impío es la de oponerse de una manera frontal a todo lo que es verdadero. Todo lo que la palabra de Dios establece como voluntad de Dios y como verdad de Dios, el hombre impío en su estado natural lo va a tratar de contradecir, de contravenir y de oponerse. La iglesia vive en una sociedad que está en oposición frontal a la Biblia, aunque la religión popular se diga ser cristiana. Entonces está bajo la ira de Dios. Hay una manifestación natural de rechazo de parte de Dios para con los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, toda práctica de pecado que se opone a una declaración bíblica atrae el juicio divino. Esta es la realidad que presenta la palabra en este párrafo con respecto al mundo impío. Pero ahora he de extraer una aplicación para la iglesia. Mi amado hermano, ¿cuál es el grado de autoridad de la palabra de Dios en las prácticas y conductas de tu vida como cristiano?
El punto es el siguiente: ¿tú crees que solo el juicio caerá sobre personas impías que no han sido regeneradas aún porque están en una constante oposición con su palabra? ¿O que también al ser un hijo de Dios, cuando resistes el mandato de Dios, el Señor ejecutará una disciplina amorosa sobre la vida tuya, mía y de cualquier persona que se dice ser su hijo? Bueno, pues la palabra lo dice, Él es padre y como padre disciplina a sus hijos. La autoridad de la Escritura debe ser definitiva en nuestra vida. De hecho, es justamente la expresión de la voluntad de Dios transcripta en la letra. Entonces, hay algo que Dios está mostrando, que naturalmente Él se está manifestando en contra de esta reacción del hombre, que es la impiedad, una relación enferma con Él, la manifestación de la impiedad en la injusticia, y evidentemente el resultado de la práctica de esa injusticia es la oposición a la verdad, porque toda palabra y todo mandato encausa al hombre a que se ajuste a la voluntad de Dios, a que se ajuste a la ley de Dios, a que se ajuste a la justicia de Dios. Entonces, cuando la injusticia es practicada, la palabra de Dios es violada. Y así está funcionando el sistema universal. Entonces, cuando seguimos avanzando justamente en esta manifestación de la ira que tiene este foco es la culpabilidad del hombre por su rebeldía y por su pecado. La palabra muestra justamente el motivo por el cual Dios está en esta resistencia permanente y por qué Él es inocente. Está en una resistencia permanente en la descarga de su ira para con una humanidad que le rechaza, para con una humanidad que nada quiere tener que ver con Él, porque Él ha dejado totalmente en claro que se dio a conocer. ¿Por qué entonces el hombre es culpable? ¿Y por qué Dios es inocente? El hombre es culpable porque Dios manifiesta su inocencia habiéndose dado a conocer. Es decir, su santidad, su transparencia y su justicia se manifestó en que Él se ha mostrado al humano. Él se ha dado a conocer a pesar de ser espíritu invisible. Y esto es lo que está diciendo el versículo 19. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, en el propósito de Dios de mostrarse al hombre, hay una medida de todo lo que Él es, que es eterno, que es infinito. Hay una medida en la que es posible que Él se dé a conocer. No podemos conocer todo de Dios porque no estamos preparados para poder conocer todo de Dios. Pero en la medida en la que Él ha determinado darse a conocer, siendo que se ha reservado cosas secretas que nos serán reveladas en la eternidad, en la medida en la que Él se ha determinado darse a conocer, no se guardó nada. Y el punto es el siguiente: la medida en que Él determinó darse a conocer es la total y suficiente para que el hombre crea que Él es Dios. No le falta nada. Nadie puede decir, yo creería si Dios se manifestara en lo que no reveló. No hace falta. No estamos capacitados nosotros para poder resistir esa porción que Él no reveló. Hay cosas secretas que las revelará, pero con lo que Él reveló es suficiente, total, absolutamente suficiente para que el hombre crea que Él es Dios. Y esto es lo que está diciendo
como el motivo por el cual Él está mostrando su ira de manera permanente, porque Él ha dejado sentado en una actitud transparente, en una actitud misericordiosa y de amor que Él se dio a conocer. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y esto es algo hermoso, maravilloso. El Dios creador se ha dado a conocer. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que no está escondido, sino que está justamente mostrándose al hombre como Dios. Y dice la palabra que lo que de Él se conoce lo ha hecho manifiesto. Hacer algo manifiesto es mostrarlo. Es que hay una evidencia, hay una muestra, está expuesto al frente, a la vista de todos. Nadie tiene derecho a decir que hay algo escondido. Está a la vista de todos. Eso es lo que dice allí la expresión en el original. Les es manifiesto. Entonces, la palabra está entrando a mostrar la tremenda necesidad de que el humano sea despertado por el llamado del Evangelio para poder ser salvo. ¿Por qué? Y porque está desarrollando la incapacidad natural que tiene de relacionarse con Dios. Porque a pesar de que Dios se le ha manifestado, ellos no le buscan. Y entonces así viene conectada la realidad de la epístola. Y sigue mostrando la culpabilidad del hombre, analizando la reacción natural del hombre. Les es manifiesto y dice, pues Dios se lo manifestó. Bueno, si tú tomas el versículo 28 del mismo capítulo, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si tú tomas el capítulo 2 y el versículo 15, vas a leer, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, aquí en estos 3 versículos que he leído, está apoyado el fundamento de por qué el hombre es culpable y Dios es inocente. En primer lugar, Dios les ha manifestado lo que es invisible de Él, su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas. En segundo lugar, el hombre tiene una mente reprobada y no aprueba tener en cuenta a Dios. Y en tercer lugar, en el versículo 15, muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, el hombre está en oposición a la voz de su conciencia, está en oposición a la manifestación natural de las obras creadas, está en oposición al razonamiento de lo bueno y de lo malo. 3 aspectos propios de la caída del hombre que lo constituyen al humano culpable frente a Dios por su propio pecado. Está transgrediendo el llamado a razonar lo bueno y lo malo, sabe que es malo pero lo hace y disfruta hacerlo con otros que lo practican. Está transgrediendo el llamado a reconocer a Dios por las obras que Dios ha manifestado para que vean su poder y su deidad. Y está violando el llamado de la conciencia que permanentemente lo llama al arrepentimiento por su pecado y no quiere arrepentirse. Entonces, este párrafo de la palabra está mostrando la realidad de la impiedad y mostrando al hombre en una cárcel, la cárcel de su propia caída, la cárcel de su propia muerte en delito y pecado, que se deja ver y que se manifiesta en una relación defectuosa para con Dios. Y entonces Pablo está diciendo, el Evangelio es poder de Dios. Es que si no hay una descarga de poder del cielo,
tampoco se mitigará esa ira, es que si no hay una descarga de poder del cielo por la voz del Evangelio, el humano no podrá ser despertado para creer. Es que si no hay una descarga de poder del cielo por medio del Evangelio, el humano no podrá salir de esta relación defectuosa que tiene para con Dios. Y entonces la palabra dice, por medio de las cosas hechas se ha dado a conocer. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medios de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿cómo entendemos que el hombre es culpable por no reaccionar en fe ante el Creador? Porque el Creador ha dado evidencia, ha manifestado en la medida en la que Él se puede revelar, que Él es Dios, ha dejado ver dos aspectos de su carácter. Justamente ha dejado ver su poder y su deidad. Y lo ha hecho por medio o a través de la creación. Este es el punto. La creación se constituye un mensaje claro para que de manera universal el hombre y la mujer crean que Dios es Dios. Y la reacción natural del hombre y de la mujer en todo el planeta es rechazar a Dios como Dios. Usan de los elementos naturales, inspiran, expiran, toman agua, se exponen al sol, disfrutan un buen viaje frente a las montañas, las cascadas, los mares, los ríos. Disfrutan los colores de las flores, las plantas, la distinta naturaleza de los distintos árboles, las razas de animales, y aún disfrutan de poder estar en el cuerpo con la capacidad de poder disfrutar. Pero no tienen capacidad de decirle, gracias Señor por lo que hiciste. Eso es ser impío. Uso sin reconocer. Una manifestación clara del egoísmo que provoca el pecado. Entonces Pablo está mostrando la necesidad del Evangelio. Se necesita poder de Dios para quebrar la impiedad del corazón del hombre. Se necesita poder de Dios para poder partir el corazón de piedra y entregar al pecador un corazón de carne. Se necesita que se le hable que Jesucristo ha venido en carne y que Él es Señor de todo aquel que cree en Él. Se necesita escuchar que el pecado es condenado y que realmente Cristo en la cruz pagó por el pecado. Y se necesita que se les diga que es Dios quien perdona a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador. Allí en ese mensaje hay un golpe celestial que quiebra la roca del corazón impío. Y entonces está mostrando el motivo, la causa por la cual el hombre es culpable. Porque Dios se ha mostrado y Él no le quiere creer. Si tú tomas la Biblia, vamos a pasar por algunos pasajes conocidos. Salmos 19, por ejemplo, la palabra de Dios está mostrando que Dios muestra su poder por lo creado. Tú puedes ir al Salmo 19 y leer claramente lo que allí dice. Es tan conocida esta expresión y tan bendita. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hecho de que el cielo sea cielo y si tú sales a mirarlo es como una carta escrita
en donde tú puedes leer en sus letras el poder de Dios. Es tan diminuta nuestra realidad frente al cielo, a las estrellas, a los astros, que en realidad no hacemos más que leer una hermosa carta que cuenta el poder de Dios. Esto es lo que está diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios ha tenido este propósito en todo lo creado. Es como leer una carta informativa de la gloria del Dios invisible. Hebreos dice en una de sus expresiones tan claras en relación a la fe, que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese Dios espíritu invisible pero todopoderoso es el que tiene en su propósito mostrarse como Dios todopoderoso, exteriorizando por obras materiales y visibles su poder invisible. Eso dice aquí. Entonces, no tiene excusa el hombre que tiene una manifestación de impiedad, porque a pesar de cómo Dios se mostró, él reacciona naturalmente sin querer reconocerlo Dios. Y ese es el punto. Entonces, Dios es inocente, el hombre es culpable. Aquí está mostrándose entonces en la palabra que los cielos son un detalle, un cuento claro de la gloria de Dios, y que el firmamento es un anuncio de que hay manos detrás de lo que se ve hecho. Ese es el punto. Hay manos detrás de lo que se ve hecho. Y si tú tomas el Salmos 94, vas a ver otra expresión maravillosa, a pesar de que podemos leer muchos más textos del Salmo 19, pero vamos a ir marcando otras escrituras. El Salmo 94, el versículo 9 dice: el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. Las cosas hechas también pasan por nuestra anatomía física. Nuestra anatomía física muestra y está estudiada por el mismo humano, porque Dios le ha dado la posibilidad de descubrir cosas, porque el mismo Salmo dice que Él revela a los hombres la ciencia. Nuestra anatomía muestra una máquina perfecta. Si tenemos defectos, si tenemos enfermedades por causa de la caída, pero la máquina, el cuerpo humano, es una obra perfecta. Está deteriorada por causa del pecado. De hecho, envejecemos y morimos, cosa que en el estado original no era así. Pero acá la palabra muestra: el que creó el ojo no verá. ¿Usted sabe lo que hay en el ojo para que enfoque la física, el cálculo, la matemática y la química que tiene un ojo? Cómo una imagen invertida es decodificada por el cerebro para que veamos los objetos de manera normal. Los impulsos eléctricos que se trasladan por el nervio óptico para que las imágenes lleguen a un mecanismo de química que hay en las neuronas para poder ser decodificadas y para que sean almacenadas las imágenes en la memoria de la mente. El cuerpo es una máquina perfecta. El que creó el oído externo, el medio, el interno, el martillo, esta diminuta pieza que es usado como un transductor, que recibe la vibración de una onda acústica, la voz, el ruido, y que puede transducir de una onda acústica por vibración impulsos eléctricos que están conectados desde el oído para que tu mente sepa el tono de la voz del que habla, el timbre de la voz del que habla, una música diferenciada de otra. El humano experimenta la gloria del poder de Dios en sus propios sistemas y reacciona diciendo: no hay Dios, ¿qué está pasando? Este es el pecado, es la impiedad, es la muerte. Necesita del Evangelio para poder creer.
¿Necesitas ser despertado de la muerte eterna por el Espíritu Santo para poder creer? Dios se ha manifestado de una manera clara y el hombre reacciona de una manera enferma. La palabra entonces sigue mostrando por la expresión de Romanos, dice que se manifiesta por medio de las cosas hechas. Y cuando Él manifiesta por las cosas hechas, deja ver su eterno poder. Todo lo hecho tiene poder. ¿Sabes? Te voy a dar algunas estadísticas. Nuestro planeta, el planeta Tierra, pesa 6.8 cuatrillones de toneladas. Es decir, es 6.880 y 21 ceros. Esa cantidad de toneladas pesa la Tierra. Sin embargo, no hay ningún cordón que la sujete a un soporte fijo. Flota en el espacio. Esa masa gigante, astronómicamente pesada, que está sostenida en el espacio sin que nadie la tenga, gira sobre su propio eje de rotación a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. En este momento nosotros estamos dando vuelta a 1.600 kilómetros por hora. Y en el momento en que estamos dando vuelta a 1.600 kilómetros por hora, y que es nuestra realidad, por eso estamos nosotros viendo todo normalmente, a pesar de que en el sistema universal estamos constantemente en movimiento. Estamos desarrollando un movimiento de traslación sobre una órbita a 1.600 kilómetros por minuto. Y estamos recorriendo una órbita alrededor del Sol que tiene una longitud de 935 millones de kilómetros. Para que te des una idea, nuestro planeta que está en la Vía Láctea, que es una de las tantas miles de vías lácteas existentes en el universo, si un rayo de luz cruza la Vía Láctea desde un extremo al otro, a 300.000 kilómetros por segundo demora 127.000 años para cruzarla. Esto es poder. ¿Usted entendió? ¿Escuchó lo que le dije? La Tierra en la Vía Láctea, 127.000 años demora un rayo de luz a 300.000 kilómetros por segundo para atravesar nuestra Vía Láctea. Es que no somos nada. Y a pesar de no ser nada, no queremos a Dios y nos creemos todo. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en su delito y en su pecado. Entonces, la palabra de Dios está mostrando claramente que Él muestra su poder y Él muestra por las obras creadas su deidad. Acompáñeme a Génesis 8. Miren lo que dice Génesis 8, 21 y 22. Génesis 8, 21 y 22 dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esto está mostrándose por lo creado, la fidelidad de Dios,
Cuando la palabra dice que Él muestra su poder y su deidad, la deidad tiene que ver con los atributos y la tierra creada que de manera permanente se traslada en el tiempo hasta ahora, muestra su fidelidad, porque a pesar de que el pecado ha seguido en el hombre, y a pesar de que las naciones están en el pecado, y a pesar de que la maldad abunda, Él en su fidelidad cumple con no destruir más a la humanidad como lo hizo en el tiempo del diluvio. De hecho, ha dejado una señal, el arco iris, y que sigue saliendo cuando hay lluvia y se impacta por los rayos solares. Se puede ver por las gotas de agua cómo se separan las ondas electromagnéticas de distintas frecuencias, que son los colores, que juntas hacen la luz blanca. Eso es el arco iris. Dios separa y muestra el color de distintas frecuencias que Él creó a través de la descomposición de frecuencias por el choque de los rayos con las moléculas de agua. Poder. Muestra su gloria. Él es Dios y lo hace por medio de las cosas hechas. Entonces, Él muestra su deidad porque la tierra permanece firme a pesar del pecado. Muestra su bondad y su gracia. Acompáñeme a Hechos capítulo 14 y el versículo 17. Hechos capítulo 14 y el versículo 17 dice lo siguiente: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Noten ustedes cómo Dios muestra su deidad en la creación. Muestra su fidelidad en que el sistema permanece a pesar del pecado del hombre, pero muestra su bondad y su gracia en que a pesar del pecado, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, Él hace llover sobre justos e injustos. Esto lo coloca a Dios en una realidad de inocencia total. Dios es fiel, Dios muestra su gracia, Dios a pesar del rechazo del hombre deja que la tierra permanezca y que la tierra siga hasta el día en que Él tiene determinado emitir su juicio final. Y no solo esto, sino que cuando la tierra está plagada de pecado y llena de hombres impíos que le rechazan y le niegan, sigue lloviendo, sigue habiendo cosechas, y a pesar del pecado del hombre, el hombre sigue beneficiándose de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, cuando Pablo muestra esta realidad, no tiene otra expresión más que decir: no tiene el hombre excusa. No hay excusa. Lo maravilloso de esta expresión es que Dios ha dejado al hombre sin excusa. Dios le suministra los medios a las personas para que crean en Él cuando las personas tienen la inclinación a observar lo creado y decir: Dios ha creado esto. Cuando la persona tiene esa inclinación, Dios obra los medios para que el Evangelio se le predique y sea guiado por el Espíritu a la fe y al arrepentimiento, y la persona sea salva. Esto es lo que enseña la palabra en el libro de Hechos 8, 26 al 39 y Hechos 10 del 1 al 48. Pero solo voy a leer un texto que es Hechos 17, 27. Esta es la manera en que Dios está obrando para con el hombre culpable por el pecado. Fíjense en lo que dice Hechos 17, 27. Dice así: 17, 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Toda esta manifestación natural de la gloria de Dios, del poder de Dios por medio de lo creado, es la evidencia que Dios le da al hombre de que Él existe y que Él es Dios. Y esto provoca en el hombre intelectualmente una búsqueda de Dios. La persona que busca de corazón a Dios, Dios le provee los medios para que se le predique el Evangelio y pueda llegar al arrepentimiento y a la fe. El hombre es culpable, Dios es inocente. ¿Cómo no postrarnos en esta mañana ante la gloria de su ser? ¿Cómo no adorarle por su gracia? Porque Él nos deja cada día poder ver su misericordia nueva cada mañana y nos permite estar en contacto con la bendición de su mano que nos provee de todo lo necesario. Sin embargo, fíjense en la reacción del humano pecador e impío. Y noten ustedes cómo reacciona el hombre frente a esto. Dice así: de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Hay tres manifestaciones claras que colocan al hombre en el sitio de la culpabilidad. No le glorificaron, no le dieron gracias y se envanecieron en sus razonamientos. Son tres claras manifestaciones de su impiedad. Dios muestra todo y el hombre reacciona de esta manera. No le glorificaron como a Dios. Es que el propósito de existir es darle gloria. Levíticos capítulo 10 y versículo 3 nos dice lo siguiente, fíjense en Levítico capítulo 10 y versículo 3 dice lo siguiente. Noten ustedes la expresión de la palabra tan clara para mostrarnos esto. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. En los que a mí se acercan, me glorificaré, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. El propósito que Dios tiene para crear al hombre y el propósito que tiene de levantar del mundo a una novia, una esposa para el Cordero, es que la persona le glorifique y le reconozca. Y esto es posible cuando Él, por el Evangelio, te despierta para creer. Y es lo que les está diciendo allí a su pueblo propio. Yo me voy a glorificar en mi pueblo, en mi pueblo. El hecho es entonces que el humano no le glorifica como Dios por causa de la muerte espiritual reinante en él. Su relación está enferma, hay impiedad y no es capaz el hombre de darle gloria a Dios a pesar de estar en contacto directo con el poder magistral de la obra de sus manos. ¿Sabes, mi amado hermano? Nuestra vida debe ser una vida de permanente adoración. Si hay algo que determina una diferencia entre el que no trata con Dios al que trata con Dios, es que realmente disfrutemos expresarle lo que Él es. Y la adoración es en sí darle gloria, reconocer la grandeza de su ser, rendirnos en expresiones que exalten la hermosura de su ser. Esto es adorarle. No pasa tanto por reconocer lo que Él hizo por mí. Una adoración que verdaderamente el Señor recibe con gozo es cuando la persona está diciéndole a Él quién es Él. Y este es el punto que Pablo está diciendo. ¿Cómo se manifestó el hombre? No le glorificó. Podemos verlo como un vínculo con el contexto cercano de la epístola en Romanos 15, 5, 6.
Dice así la palabra, Romanos 15, 5, 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el propósito, para que unánimes a una voz glorifiquéis. ¿A quién? Al Dios y Padre. Ahí hay una relación. Su familia le glorifica, la iglesia le adora. Es usted y soy yo quienes, habiendo sido rescatados de la impiedad, debemos adorar a Dios, glorificarle. Es lo que el mundo, a pesar de la manifestación de su deidad, de su fidelidad y de su bondad y de su gracia, no hacen. Glorificarles, reconocerlo, es alabarlos por sus perfecciones. Solo un texto más en el Antiguo Testamento, Éxodos capítulo 34, el versículo 5 al 7. Fíjate lo que dice la palabra allí, Éxodos 34, 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Expresiones que alaban sus perfecciones. Y este es el desafío para la iglesia en esta mañana. Amado hermano, revea su vida de adoración. Si nos pusiéramos en un ejercicio pequeñito que puedo desafiar y desafiarme, y tomáramos un papel y una virome, un lápiz, y nos dispusiéramos tranquila, pacíficamente a escribir perfecciones de Dios, ¿cuántas podemos exteriorizar y escribir? En la medida en que usted pueda reconocer quién es Dios para usted, esa es la medida en la cual usted puede adorar. Y quisiera terminar con esta expresión. Ellos no le dieron gracias. Es la otra clara manifestación por la cual la ira de Dios es justa. Él es inocente y el hombre es culpable. No le glorificaron, tampoco le dieron gracias. Una manifestación propia del egoísmo en la cual está sometido el pecador, usando de todo lo creado sin ser agradecidos. Señor, gracias por el día. Señor, gracias por la salud. Señor, gracias por el cuerpo. Señor, gracias por la hermosura de tu creación. Señor, gracias por sostenerme. Gracias por el trabajo. Gracias por los elementos que me das, porque me sostienes. Amado hermano, el que no vive en impiedad es un hombre, una mujer agradecido permanentemente. Amado hermano, la palabra dice: sed agradecidos. Y agradecer es reconocer que lo que tengo viene de la mano provisora, misericordiosa del Dios vivo y verdadero. El impío no da gracias y es una manifestación de muerte. Y yo en esta mañana te invito a rever el agradecimiento. ¿Cuánto de lo que tienes le agradeces al Señor? Y en esto entramos en diálogo con una persona a la cual le estaba hablando del Evangelio. Y me decía: sí, pero yo lo que tengo, lo tengo porque, como dicen aquí en Argentina y en Córdoba, porque pongo el lomo.
para otros lados, porque trabajo mucho. Nadie trabaja sin salud. Nadie trabaja si no amanece y hay sol, no habría vida. Y nadie trabaja si no tiene un trabajo. Y Dios es misericordioso. Amado hermano, que nos podamos postrar en esta mañana y dar gracias. Dar gracias porque cuando entramos a analizar el escenario de la realidad del hombre impío, cómo reaccionábamos antes de conocer a Cristo, cómo reaccionábamos de manera natural, metidos dentro de nuestro egoísmo, tratando de satisfacer permanentemente nuestros deseos carnales y pecaminosos, obedeciendo a la ley de nuestra mente carnal. Así vivíamos. Pero me uno a las palabras de Pablo cuando él dice: yo doy gracias a Dios por Jesucristo, porque el Padre ha enviado a Jesucristo y ha cargado sobre sus espaldas el peso del pecado que yo cometí y que cometieron todos los que un día creerían en Él. Y sabes, el Señor en esta mañana te está invitando a que tú veas por la creación que Él es real, pero te está invitando a que tú en esta mañana recibas a Cristo Jesús como tu Señor, como tu Salvador, que pidas perdón por tu pecado, por haber estado viviendo fuera del reconocimiento de Dios, solamente atendiendo tus deseos egoístas y carnales, y que en esta mañana puedas decirle: Señor, ven a mi corazón, a mi vida, quiero ser hijo tuyo, quiero experimentar tu señorío, tu control. Que tú puedas en esta mañana conocer al Dios vivo y verdadero. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, amado Señor, por las Escrituras. Ellas revelan todo lo que necesitamos saber de ti. Y amado Señor, tú en tu naturaleza de bondad, de fidelidad, de misericordia, tú te has dado a conocer. Tú eres el Dios que has mostrado la grandeza de tu persona y tu deidad por medio de las cosas hechas. Y nosotros nos postramos ante ti en adoración y te decimos: gracias, Señor, por tu hermosa creación. Gracias por haber hecho el mundo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, Señor. Qué hermosa es la obra de tus manos. Cuánto nos gozamos en ver tu poder en todo lo creado. Y gracias por Jesucristo, tu Hijo, que has mostrado manifestándolo en carne. Y amado Señor, llevándolo a una cruz para pagar en Él el precio del pecado de todo aquel que cree en Él. Gracias por Jesucristo y porque por Él tenemos perdón y vida eterna en esta mañana. Te adoramos a ti y clamamos para que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente en esta mañana y poder gozarnos con una persona más que forma parte del cuerpo visible de Cristo. Te adoramos a ti y oramos al Padre en el nombre del Señor. Amén.